Hola, ¿qué tal? Que tenga un excelente día. Que el Espíritu Santo de mi Dios Altísimo llene de luz tu alma y tu camino, en unión de mi Señor y Salvador Jesucristo, habitando en tu corazón, en tu mente y en tu alma. Te invito a que te quedes hasta el final de este video, que podamos analizar juntos este tema que se titula Mandamientos y Ordenanzas, donde descubriremos juntos si todavía están activas las ordenanzas y los 10 mandamientos. Sin más, te dejo con el video esperando que sea de grande bendición para tu vida. Amén. Hola, ¿qué tal? Que tengan una excelente tarde. El día de hoy vamos a tratar un tema relacionado con los 10 mandamientos y las ordenanzas. Alguien me preguntaba por ahí, ¿siguen vigentes las ordenanzas? ¿Siguen vigentes los mandamientos? Bueno, hoy lo vamos a descubrir a través de las escrituras. Nos vamos a dar cuenta si todavía hay vigencia en las ordenanzas y en los mandamientos. Vamos a abrir nuestras escrituras en el libro de Marcos, capítulo 14, 22-24, dice lo siguiente. Jesús, mientras comían, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: tomad, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Y tomando la copa, después de haber dado gracias, les dijo: y beberéis. Y les dio y bebieron todos ellos. Y les dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Bien, en ese acto, en ese momento, el Señor estaba dando una indicación de que se iba a establecer un nuevo pacto, un nuevo compromiso, pero que era necesario que Él muriera para que el antiguo pacto que Él tenía con los hebreos que estaban viviendo bajo los 10 mandamientos y las 613 ordenanzas, que eran considerados en el círculo de la ley, tenían con Él. Pero para que se diera al final de estos 10 mandamientos y estas 613 ordenanzas que Él tenía con el pueblo israelita, con los hebreos, nada que ver con los gentiles, porque este compromiso fue establecido en el monte Sinaí, cuando Él llevó al pueblo ahí y le dijo: si tú anduvieres en mis estatutos y mis ordenanzas, mis mandamientos, cumplieres y guardares, yo bendeciré a tus hijos y a los hijos de tus hijos, yo bendeciré a tu ganado, yo bendeciré a tu tierra, yo bendeciré todo. Y al decir todo, Dios quería derramar de sus bendiciones de tal manera que el pueblo de Dios fuera un pueblo diferente a todos los demás que le rodearan, donde Dios quería habitar entre ellos. Por esto estaba establecida el arca del pacto, donde estaba se decía que en el templo estaba el lugar santo y el lugar santísimo donde habitaba Dios, y el lugar santo donde todo el pueblo de Dios se congregaba, ¿sí?, para adorar a Dios. Entonces, pero como el pueblo de Dios, los hebreos, no cumplieron con los estatutos y las ordenanzas del Señor, por eso vino Él, para que a través de su muerte se diera fin a ese compromiso. Es como cuando una pareja, un hombre y una mujer se casan, hay un compromiso de fidelidad, hay un compromiso de protección, hay un compromiso de donde el hombre dice: yo te protegeré, yo te daré, supliré todas tus necesidades, yo te seré fiel. Pero hay un compromiso también de la mujer, donde también ella será fiel, donde ella cumplirá y con todas las necesidades o con todas las peticiones del marido. Cuando uno de los dos incumple ese convenio, ese compromiso, bueno, lo que pasa ahí es que en lo que es el matrimonio terrenal, la mujer se le da el divorcio y le dice: bueno, pues ya eres libre a través del divorcio y haz lo que quieras, pero ya a mí ya no me interesa lo que tú hagas porque tú rompiste el convenio. Pero en este caso,
el convenio que había hecho nuestro Señor con los israelitas, con los hebreos, la única forma que había para romper con ese pacto era a través de la muerte. Entonces, ¿quiénes tenían que morir ahí? Todos aquellos que hicieron el pacto con él. Y para esto entonces iba a desaparecer el pueblo hebreo, el pueblo judío iba a ser exterminado por Dios, porque así tenía que ser. El que incumpliera el pacto o incumpliera los mandamientos tenía que morir, porque la paga del pecado era muerte, es muerte, dice la Biblia. Pero Cristo Jesús viene él, entonces, siendo Dios, se despojó a sí mismo de esa autoridad, de ese poder de ser Dios, y se hizo carne, se hizo hombre, para que a través de su muerte ahí quedara sepultado todo el pacto y el compromiso que él tenía con los israelitas, y en su resurrección se haría un nuevo pacto. Ese nuevo pacto que entonces ya alcanzaría también a los gentiles que antes estaban fuera del primer pacto. Ahora unificaría a gentiles y a judíos y al mundo en general en un nuevo pacto. ¿Cuál sería ese nuevo pacto donde el Señor unificaría los 10 mandamientos en solo 2? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, ahí lo dice Mateo 22, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se cumpliría, dice, la ley y los profetas, la ley y todos los mandamientos. Entonces, viene Cristo, muere en la cruz, se acaba el compromiso, el antiguo pacto, y se hace el nuevo pacto. Vamos a leer en Mateo 22, 36, 40, dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento?, le preguntaron, de la ley. Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice: y de estos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Bien, entonces la pregunta aquí es: ¿las ordenanzas todavía tienen efecto o quedaron sin efecto? Bueno, cuando Cristo canceló el antiguo pacto, todas las ordenanzas quedaron sin efecto. Lo único que quedó vigente es los 10 mandamientos. Ahora, hay algo diferente entre los 10 mandamientos y las ordenanzas. Los 10 mandamientos Dios los escribió con su propia mano, con su propio dedo en una piedra, y se los entregó a Moisés. Moisés, por ira, en su momento los destruyó, y Dios le pidió que volviera a labrar una piedra, y Dios otra vez con su mano y su dedo volvió a escribir los 10 mandamientos. 10 mandamientos que ahí se los voy a mencionar. Pero las 613 ordenanzas también fueron dictadas por Dios, pero estas ya fueron escritas por Moisés y Aarón, y fueron instituidas como reglamentos hacia el pueblo hebreo, al pueblo judío. Solamente con ellos era ese trato, ese compromiso. Entonces, los 10 mandamientos, ¿cuáles eran? No tendrás dioses ajenos, no te harás imagen ni ninguna semejanza, no tomarás el nombre de Dios en vano, guardarás el sábado, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no adulterarás, no robarás, no hablarás falsos testimonios, o sea, no mentirás, y no codiciarás los bienes o la mujer de tu prójimo. Esos son los 10 mandamientos. Pero ¿cuáles eran las ordenanzas? No le voy a mencionar las 613, pero le voy a mencionar 7 por lo menos, para que tenga una idea de cuáles ordenanzas le estoy hablando. Una de las ordenanzas era de que todos los días tenían que matar o sacrificar un cordero en la mañana y un cordero en la tarde. ¿Para qué? Para que de esta manera el pueblo hebreo permanecieran puros delante de Dios, y a través de la sangre del cordero fueran redimidos de sus pecados, de sus transgresiones. Esta era una ordenanza que durante todos los días, diariamente, tenían que matar un cordero en la mañana y otro en la tarde. La otra era la ley del ojo por ojo y diente por diente. ¿Cuál era esa? De que si alguien, digamos que un hombre mataba a otro hombre, pues a él también lo mataban. Si alguien le sacaba un ojo a otro, a él también le sacaban el ojo. Ese era ojo por ojo y diente por diente. Otra ordenanza era el adulterio. Si sorprendían a un hombre o a una mujer teniendo acto sexual fuera del matrimonio, eso se llamaba adulterio, moría apedreado inmediatamente. Y los fornicarios, si alguien era sorprendido, número 4, teniendo relaciones sexuales con un animal o una persona de su mismo género, estos también eran apedreados y matados inmediatamente, los dos, porque eran actos impuros delante de Dios.
Estaba dentro de las ordenanzas que nadie podía hacer tal cuestión. El asunto era nada más que el hombre se casaban con mujeres y mujeres con hombres y nada más. Ahí no había ayuntamiento de que un hombre con otro hombre. Dios no aprobaba el homosexualismo ni el lesbianismo. Si usted lee el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, eran muertos inmediatamente cuando lo descubrían haciendo esa actividad. Otro era, no podía haber brujos o hechiceros dentro del pueblo de Dios. Si descubrían a alguien invocando a los muertos o haciendo actos de brujería, hechicería, los mataban quemándolos. En ese momento los incendiaban y los apedreaban. Otro era, obligatoriamente tenían que dar diezmos, primicias, ofrendas, etcétera, etcétera, porque de esta manera iba a sobrevivir Moisés, Aarón, los sacerdotes, las viudas, los huérfanos y las gentes más pobres del pueblo hebreo. Así se repartían todos esos bienes que eran presentados ante Dios. Era una de las ordenanzas. La número 7 era esa, que se hicieran reparticiones, viudas, pobres, huérfanos, Aarón, levitas y todos aquellos servidores de Dios que vivían en el templo, eran beneficiados por diezmos, primicias y ofrendas. Eso estaba dentro de las ordenanzas. No era parte de los 10 mandamientos, pero sí era parte de las ordenanzas. Dios les decía: probadme ahora, traed los diezmos al alfolí, las ofrendas, las primicias, y yo derramaré bendiciones sobre ustedes. Era el pacto que tenía Dios con ellos. Cumplan mis ordenanzas, cumplan con lo que yo les estoy pidiendo y yo los bendeciré, porque era el trato que tenía Dios con ellos, de bendecirlos, de multiplicarlos. Todo era terrenal y de protegerlos de los ataques de sus enemigos. Entonces todas las promesas de Dios ahí eran de carácter terrenal. Así Dios quería estar dentro de su pueblo siempre, que su pueblo fuera un resplandor de luz en medio de las otras naciones, que fuera un pueblo diferente donde Dios iba a habitar con ellos, ya que los alrededores donde estaban los gentiles, que éramos nosotros, todos éramos adoradores de dioses ajenos, todos éramos gente sin ley. Por eso digo que el pacto ahí en el monte Sinaí fue directamente con los hebreos, con los judíos, no con los gentiles. Nosotros éramos gente sin ley. Ahora, nosotros, ¿cuándo nos alcanzó la ley? A nosotros nos alcanzó la ley de Cristo en un nuevo pacto, cuando Él unificó el compromiso con toda la humanidad, ¿sí? Tanto a hebreos como a gentiles. ¿De qué manera? Donde ahí lo que le leí, Mateo 22, que dice que amarás al Señor tu Dios. Si tú amas al Señor tu Dios con todo tu corazón, bueno, vas a cumplir con no tener dioses ajenos, con no tener idolatría, con no inclinarte ante otros dioses o hasta esculturas o imágenes. Vas a cumplir con no tomar el nombre de Dios en vano. Vas a cumplir con el día de reposo, porque si tú amas a Dios, aceptas el sacrificio de Cristo, aceptas a su Hijo en tu vida y entras al reposo de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Él se convirtió en el día de reposo. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, los estatutos y ordenanzas, las 613, quedaron sepultadas desde el momento que Cristo murió. Y cuando Cristo resucitó a través del sello de su sangre, solamente dejó como vigente los 10 mandamientos, ¿sí? Eso a continuación lo vamos a ver, lo vamos a analizar. No lo dejó así como el libro de Éxodo, que te los numeró del 1 al 10. Aquí en la Escritura tú los vas encontrando a través de las Escrituras, por medio de la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, todos los 10 mandamientos. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. En el primero es que no tendrás dioses ajenos. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Pacto que el Señor hizo, te vas al libro de Timoteo 2:5, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Si tú reconoces que hay un solo Dios, pues entonces no vas a inclinarte ante otros dioses, ni a amar, ni a hacerte imaginación de nada. Entonces ahí te está dando una idea de lo que es el primer mandamiento, ¿sí? Vas a Colosenses, de igual manera, ahí te dice que nosotros debemos hacer morir, ¿sí? Hacer morir pues lo terrenal, las impurezas, ¿sí? Las pasiones desordenadas, malos deseos, avaricias, que es idolatría, dice, y cosas semejantes a esta, porque por esta razón, dice, viene la ira de Dios sobre la tierra, por la idolatría y todas nuestras costumbres desordenadas. Entonces,
Si tú crees en Dios, aceptas a Dios, vas a tener un respeto por Dios porque estás amando a Dios y te alejarás de todo eso. Si nos vamos al segundo mandamiento que dice de la idolatría, de igual manera en Efesios 5:5 dice, porque sabéis que esto, que ninguno, dice, fornicario o inmundo o avaro o idólatra, ahí está hablando de la idolatría, no tienen herencia en el reino de Cristo ni el reino de Dios, ahí dice, ¿sí? Entonces, en Corintios 17 dice, no seáis idólatras como los demás que no tienen a Dios en su vida. Entonces, si seguimos con el número 3 de igual manera, lo encontramos en el Nuevo Testamento, dice que no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, dice en Santiago 5:12, pero sobre todo esto, hermanos míos, dice, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ¿sí? No debemos, nuestro hablar sea sí o no, nos crean o no nos crean, dice. O mirad que nadie os engañe, dice Efesios 5:6, con palabras vanas. O sea, tomando el nombre de Dios en vano es que yo te diga, Dios me habló, Dios me dijo, y para yo manipularte a ti. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Sino creer a toda profecía, no creer a toda palabrería, creer solamente a lo que dice la Sagrada Escritura. Entonces, tomar el nombre de Dios en vano es que yo diga que Dios me habló, que Dios me dijo, y algo que no es cierto. Tomar el nombre de Dios en vano es que yo diga por Diosito Santo, que yo jure por la tierra, o por el cielo, o por Dios. Eso es jurar en vano, tomar el juramento en vano. No debes jurar, debes decir sí o no. Entonces, nos saltamos el día de reposo, porque eso se lo voy a explicar con más detalle, y nos vamos al número 5. ¿Sí? Honra a tu padre y a tu madre. Si usted lee el Antiguo Testamento, en el número 5 nos los dijo, ¿sí? Pero nos vamos acá al Nuevo Testamento y ahí nos los aclara en Efesios 6:2. Ese mandamiento, Efesios 6:2 y Mateo 15:14. Si nos vamos al mandamiento número 6, el mandamiento número 6, ¿qué era lo que decía? No matarás. Bueno, si te vas a Primera de Juan 3:15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida heredará el reino de Dios. Y así te vas a Apocalipsis 21:8, ahí te da una numeración, dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces ahí está en el Nuevo Testamento manifestándose el mandamiento número 6. ¿Quieres saber del mandamiento número 7? Bueno, te vas al libro de Hebreos, donde dice no adulterarás, y en el libro de Hebreos dice honroso sea a todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, dice, pero a los fornicarios y adúlteros juzgará Dios. Primera de Corintios 6:9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No hay rey, dice, ni los fornicarios, ¿sí? Ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones heredarán el reino de Dios. Ahí está manifestándose el mandamiento número 6, de donde dice no adulterarás. Si te vas al mandamiento número 8 que dice no robarás, bueno, vete a Efesios 4:28 y dice, el que roba ya no robe más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Primera de Corintios 6:10 dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores no heredarán el reino de Dios. Ahí se está manifestando en el Nuevo Testamento. Entonces, ahí están vigentes todavía. El número 9 dice, no hablarás falso testimonio en contra de tu prójimo, o no mentirás. Bueno, si tú practicas la mentira, ¿qué es lo que te dijo el Señor aquí en Juan 8:44? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, dice, y los deseos del diablo queréis cumplir o queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Y dice, y no hay permanencia ni verdad en él. Cuando habla mentira de lo suyo habla, porque él es mentiroso y padre de la mentira.
Colosenses 3:9 dice, no mintáis los unos a los otros, ni deis lugar al diablo, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y deseos. Entonces, ¿qué nos está diciendo ahí en el Nuevo Testamento? Que la mentira es del diablo y que todo el que habla mentira pertenece a ese gremio. Entonces, debemos liberarnos de la mentira. Entonces, y en el Antiguo Testamento decía, no mentirás, no levantarás falso testimonio, no dirás mentiras, bueno, etc. El número 10, no codiciarás los bienes o la mujer de tu prójimo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Efesios 5:3? Sí, pero dice, fornicación y toda inmundicia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a todos los santos. ¿Sí? Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, homicidios, pleitos, celos, iras, contiendas, enojos, disensiones, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de los cuales he dicho que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, si nos ponemos a buscar, los 10 mandamientos están vigentes. De alguna manera se especifican en el Nuevo Testamento, pero están vigentes. Ahora, ¿por qué les dejé el día de reposo para lo último? Bueno, porque el día de reposo es el único que nuestro Señor Jesucristo no guardó. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo no guardó el día de reposo? Y aún en estos tiempos nosotros ya no lo guardamos, por la sencilla razón que Él dijo en Marcos 2:27 que Él es el Señor del día del reposo. Que el día de reposo no es impuesto sobre el hombre o sobre Jesucristo, sino que Jesucristo está impuesto sobre el día de reposo y Él viene a convertirse para nosotros en nuestro reposo. En Mateo 11:28 dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y venid a mí y hallaréis descanso para vuestras almas. Y así en muchas partes de la Biblia Él dice que Él viene a hacer el alivio a nuestras almas, porque Él vino a los afligidos, vino a los humildes, vino a los necesitados, vino a los hambrientos, a los sedientos. Él vino a todos aquellos que estaban siendo, ahora sí, que esclavizados y maltratados por los que decían tener un nivel más que ellos. Entonces Él vino a todos los oprimidos y por eso dijo, venid a mí, ¿sí? Yo soy el buen pastor, ¿sí? Y si vienen a mí entrarán pasto. O sea, que Él vino a ser el Señor del día de reposo, por eso Él no lo guardó. Si usted lee todo el Nuevo Testamento, en el día de reposo Él andaba esparciendo el Evangelio, esparciendo la palabra, lo que Dios quería tratar con toda la humanidad. Ya no nada más venía a tratar con los hebreos. Ahora nuestro Señor Jesucristo venía a esparcir la palabra, el Evangelio, para que a través de su palabra todos fueran alcanzados, tanto hebreos como gentiles, y fueran unificados en el nuevo pacto que Él venía a establecer con toda la humanidad. Ahora, le voy a dar 7 porciones bíblicas donde yo le digo que Él no guardó el día de reposo, ¿sí? Número 1, en el libro de Marcos 1:21, Él liberó a un endemoniado en el día de reposo. En Marcos 1:29, Él sanó en día de reposo, en sábado, a la suegra de Pedro. El número 3 fue en Juan 5:2, donde Él le dio sanidad a un paralítico de nacimiento. En Marcos 3:1, a un hombre que tenía la mano seca, Él lo sanó también en día de reposo. En día de reposo también en Lucas 13:10, sanó a una mujer que tenía una joroba en la espalda, una mujer jorobada. Él la sanó. Y por último, el número 6, en Juan 9:1, Él sanó a un ciego de nacimiento. Y todos esos eventos Él los realizó en el día de reposo. ¿Él por qué no respetó el día de reposo? Porque Él vino a ser el Señor del día de reposo. Léalo usted en Marcos 2:27.
Entonces, que siguen vigentes, los 10 mandamientos siguen vigentes y todavía hay que seguirlos cumpliendo. Que sigue vigente el día de reposo, sí, pero ya no es ir todos los fines de semana, los días sábados, a adorar a Dios. Ahora a Dios lo vas a adorar todos los días, a donde quiera que estés parado, a donde quiera que tú estés, y ahora lo vas a hacer a través de nuestro Señor Jesucristo, que vino a ser el descanso y la solución para nuestras almas y la liberación de nuestros pecados. Todo es ahora a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahora descansamos en Él todas nuestras necesidades, todas nuestras penas, todas nuestras angustias. Él es para nosotros el día de reposo, y por esto ahora diariamente andamos, ¿sí?, en Él, descansando nuestras almas. Entonces, ya no se guarda nada más un día a la semana. Todos los días debemos andar en santidad delante de Dios y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ya no me voy a extender más, yo lo dejo con eso. Nada más quería que supieran que los 10 mandamientos siguen vigentes hasta la fecha actual. Hay que seguirlos cumpliendo. Las estatutos y las ordenanzas, que eran 613, quedaron sepultadas con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo se impulsa el ministerio? Bueno, el ministerio y la obra de Dios se impulsa de manera diferente en los asuntos económicos, ¿sí? Y ahora dice, nadie da por tristeza o por necesidad. Ahora todo lo hacen con alegría y creyendo que si tú das para la obra de Dios, Dios bendice al dador alegre, y de muchas maneras te lo manifiesta. Los apóstoles, Cristo, dice que ellos fueron servidores de Dios que no tenían ni dónde recargar su cabeza, porque todo lo que le daban y le llevaba el pueblo hacia ellos no se lo quedaban, sino que ellos lo repartían con las viudas, los huérfanos, los pobres. Entonces, las finanzas y todo eso ya es de manera diferente. Ya no es conforme a la ley del antiguo pacto, es conforme al nuevo pacto, que es en nuestro Señor Jesucristo. Bien, Dios les bendiga y estaremos pendientes al próximo video.